Y bueno, lo que ayer era trágico y negro, oscuro, absolutamente todo, hoy no lo es tanto, realmente hoy no lo es tanto. Vamos a comentar unas cosas que se están comentando, valga la redundancia, por aquí, por el mundo del internet, entre varios periodistas y que a mí me han llamado muchísimo la atención. Solamente una cosita les voy a pedir, que me acompañen hasta el final de este video y lo dicho, arrancamos. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que estaba comentando, hay varias cositas de Kylian Mbappé que han salido hace aproximadamente 30 minutos y que lo quiero compartir con ustedes porque realmente me parece muy llamativo que hubo mucho pesimismo, ha habido mucho pesimismo y seguramente con muchísima razón en las últimas horas, las últimas 48 horas seguramente han sido muy intensas, pero hace 40 minutos aproximadamente, 35, el diario L'Equipe y algunos periodistas pues dan algunas informaciones que tal vez no nos puede parecer tan trágica, pero me gustaría empezar hablando de Arda Güler, sí, el fichaje que había causado sensación en el Real Madrid. Ha sido intervenido el día de hoy de la lesión que venía presentando en las últimas semanas y por supuesto va a estar un tiempo de baja, un tiempo que es estimado y que se estima, valga la redundancia, puede ser entre 5 y 6 semanas. A ver, yo puedo llegar a entender que seguramente ha sido un golpe muy duro tanto para el chico como para la afición que tenían muchas expectativas brutales con este caballerito, pero hay que tener un poco de paciencia. Recordemos que no estamos hablando de un futbolista de 30 años, es muy joven. Las lesiones suelen tratarse de una mejor manera cuando tu cuerpo los resiste mucho mejor debido a tu edad y por supuesto pues hay que llevarlo con calma. Recordemos que acaba de llegar, ha estado bajo mucha presión, o sea, muchísimas cosas que yo creo que lo mejor es que se lleve este proceso con calma. Lo importante es que ya ha sido intervenido quirúrgicamente como era lo que según he estado informándome era lo correcto y por supuesto, bueno, que tenga ese proceso de recuperación adecuado para que esté pronto en los terrenos de juegos y dando de mamar a los culés que bastante daño les hizo en ese caso. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente porque el Real Madrid también esta mañana ha hecho oficial el fichaje de Kepa. Bueno, el fichaje entre comillas porque ha sido una cesión. Pues yo creo que para nadie es un secreto ni tampoco se los vengo a recordar porque todos deben saberlo y todos deben estar desquiciados que Thibaut Courtois, al igual que Eder Militao, tuvo una lesión bastante complicada. Ambos tuvieron la misma lesión y pues van a estar aproximadamente entre 6, 7 u 8 semanas de baja. Algo que aparentemente les hará perderse casi toda la temporada a ambos. Y bueno, así no se pierden toda la temporada, van a llegar muy justos al final de la misma. O sea, una lesión bastante complicada realmente. Y pues se había hablado en las últimas semanas, en las últimas horas, perdón, que el Real Madrid debía acudir al mercado para intentar tapar ese hueco que dejaba Thibaut Courtois. Porque bien, en el caso de Militao, lo comentaba en el día de ayer, no me parece tan grave. Creo que tenemos a Rudiger que ha demostrado poder ser titular en el Real Madrid. Está Nacho que lo repito y me reitero, no es un 100% de rendimiento, pero siempre es un 60-70% y creo que eso es un punto bastante importante. Entonces, a ver, el Real Madrid ha hecho oficial el fichaje de Kepa Arrizabalaga, mejor dicho, a la sesión y creo que es un movimiento bastante interesante. A ver, porque creo que entre Kepa y Courtois hay un 500 escalones de nivel seguramente, pero creo que es un movimiento interesante teniendo en cuenta que el Real Madrid no compromete absolutamente nada, que tenías al mejor portero del mundo, hay que ver cómo vuelve de esta lesión, pues ya eso se estudiará en el futuro y realmente creo que es un movimiento interesante, primero porque como les digo no comprometes absolutamente nada. El futbolista vuelve la temporada que viene al Chelsea con total normalidad, o sea, no va a estar haciendo absolutamente ningún movimiento que comprometa nada, ningún tipo de operación en el futuro, ya sea con Thibaut Courtois o con cualquier otro portero en el caso de que el belga no pueda recuperar su máximo nivel, que esperemos que sí, porque estamos hablando del mejor portero del mundo actualmente. Entonces, ¿qué quiero llegar a cabo yo? Que pues el Madrid ha hecho un movimiento muy interesante, creo que Kepa nos va a dar esa cierta confianza, entre comillas, que no nos da Lunin porque a mí no sé, pero no me termina de convencer Andriy Lunin. Entonces, estando los dos en esa competencia, creo que pueden ayudarse entre ellos a subir y aumentar su nivel, que es lo que realmente necesitamos en esa portería. Que bueno, Thibaut Courtois nos deja un vacío bastante importante. Entonces, ya veremos cómo acaba la cosa. No sé quién va a ser el titular.
Me imagino que va a ser Kepa en principio, ya se irá viendo según el nivel, pero repito, creo que es un movimiento bastante interesante. Es un portero que ha tenido algunos baches negativos, sobre todo en esta etapa en el Chelsea, en el que, bueno, tuvo algunas cosas interesantes, pero creo que también es un portero que te puede ofrecer ciertas garantías en el día a día y que, bueno, realmente es lo que seguramente el Madrid estaba buscando. Y en el caso del defensor, pues me parece bien que se esté buscando un perfil de un cuarto central, que puede ser hasta un canterano. Yo mencionaba la posibilidad de Rafa Marín, que salió hace poco cedido también. Vamos a ver cómo acaba la cosa realmente, pero creo que es un movimiento bastante interesante. Y lo que les estaba comentando, vamos a cerrar con lo que se está comentando últimamente en el mundo del fútbol. Porque, a ver, Andrés Honrubia dice que el sábado se produce una reunión. El PSG vende un optimismo desmesurado hablando de su renovación y que el jugador pide reunirse con el PSG para volver a jugar, pero que no se descartaba en ningún caso la reunión, la renovación tras la reunión es lo que filtraba el club. El día domingo ya deja de ser un descarte, empieza con el tema de los entrenamientos. En Francia se habla de una conversación para negociar hasta 2025 con una salida pactada en el año 2024, algo que yo veía absolutamente desquiciante. Y bueno, este día lunes el diario L'Equipe avanza que no ha cambiado su idea de no renovar. Según el diario, ha perdonado algo para que el PSG no pierda mucho dinero. Entonces, según lo que tengo entendido y lo que comenta el diario L'Equipe, es que el regreso de Kylian a la plantilla no está relacionado con algún tema de renovación y que seguramente no han hablado de nada de esto en esta reunión. Sencillamente han intentado hacer las paces. Yo entiendo que también esto es importante, que ellos estén bien ambos, lo de tanto el PSG como Kylian Mbappé. También sería un poco más sencillo para estar abierto a una negociación. Lo que se está escuchando es que el PSG también podría estar intentando lo que ya hizo en el pasado, es decir, retenerlo una temporada más con el riesgo de que se vaya gratis e intentar hacerlo sentir cómodo dentro del proyecto y que él mismo opte por renovar su contrato con el club parisino. Una apuesta absolutamente arriesgada, pero bueno, creo que tiene toda la lógica teniendo en cuenta el historial que tenemos con Kylian Mbappé. Yo honestamente vería absolutamente de locos que este hombre fuera a renovar su contrato y todavía lo sigo viendo muy loco. Me cuadra perfectamente que vaya a quedarse una temporada más, que vayan a querer ahí cumplir su contrato y que, bueno, como les digo, el PSG intente renovarle bajo cualquier circunstancias, pero que vaya a renovar 2 temporadas, aunque sea una temporada más, ya me parece a mí bastante desquiciante. De todos modos, como dice también Mario Cortegana, dice que en The Athletic, una de las soluciones es que Mbappé renuncia al bono, el Paris Saint-Germain se corre el riesgo de que se marche gratis, pero no perdería tanto dinero de esta manera debido a que Mbappé estaría renunciando al bono y pues a mí me cuesta muchísimo, muchísimo creer que Mbappé vaya a renunciar aunque sea a una pequeña cantidad de dinero porque nos ha demostrado que básicamente es una de las cosas que más le importa. A ver, y como reflexión final, hablando un poco de lo que ha estado pasando en las últimas horas, más los no movimientos que ha hecho el Real Madrid, porque una de las cosas que más me han gustado es que el Real Madrid bajo ninguna circunstancia se ha estado moviendo en torno a esta situación. A diferencia de otras veces en las que hemos quedado muy mal, el Real Madrid ha actuado de manera inteligente, mandando un mensajito de que no ficha un delantero, deja un dorsal importante libre, esto que lo otro, y pues, pero no sé, no ha tenido ninguna postura en general, en concreto, que demuestre que realmente se quiere hacer la operación, aunque creo que todo el mundo lo asume, el Madrid ha actuado inteligentemente. Repito, para mí es muy importante pensar que esta gente se está reconciliando porque creo que sería una manera más viable de poder empezar una negociación, sobre todo en el aspecto de que conversando se entiende la gente, como dicen por ahí. Y bueno, lo de la renovación, pues a mí me cuesta creerlo, definitivamente me cuesta mucho creerlo, porque realmente todo lo que ha pasado, creo que Kylian Mbappé debería haber quedado absolutamente desquiciado y realmente esta es la oportunidad de demostrar que quiere venir al Real Madrid, ya sea el año que viene o sea este año. Y por supuesto no renovando, creo que sería la primera opción. Si este chico acaba renovando, es que definitivamente el sueño del Real Madrid siempre fue una absoluta mentira y lo utilizó para ganar muchísimo más dinero, que yo particularmente pienso que no lo necesitaba, así de sencillo. Nada, me toca despedirme, agradecerles por el apoyo. El video de ayer estuvo genial, estuvo bastante apoyado. Like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chau, chau.